Muy buenas tardes. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se vayan conectando más de sus compañeros. ¿Alguien más va a venir hoy día? ¿Crees? ¿Ayer ha venido? Tú solito no estás uniendo.
Muy buenas tardes. Van a estar atentos, por favor. Voy a llamar lista. Hemos revisado con ustedes el examen, ¿no? ¿No? Bueno, me llamaré listita. Bautista, Bosco, Presente. Carvalho, Gamboa, García. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez, Guzmán, Lara, Presente, doctor. Loredo, Presente, doctor. Mamani, Moya, Presente, doctor Moya. Paco, Paredes, Heredo, Pérez. Presente, doctorazo, buenas noches. Buenas noches. Pinto, Quispe, Zivera. Doctor, buenas noches. Muy buenas. Bocabado, Salazar, Sandoval, Sarmiento, Silvestre. Doctor, presente. Silvestre, ¿no? Sí, Torres, Torrico, Balda, doctor, presente, aquí estoy. Balda. ya, Vargas, Rocha, Presente, doctor. Velázquez, Zambrana. Bueno. Muy buenas noches. Espero que estén todos bien. Hoy vamos a tocar un tema que es complementario a lo que son nuestras prácticas profesionales y es la elaboración de informes. Ustedes tienen que aprender a elaborar informes para poder realizar sus actividades laborales, tanto a nivel de instituciones públicas como a nivel privado, y en algunos casos también cuando hacemos informes legales para nuestros clientes. ¿Alguien me podría decir qué es un informe?
ver, ¿quién se anima? ¿Qué es un informe? A ver, por favor, sin miedo, ¿qué es un informe para ustedes? Daniel. Un informe, Doc, es, hola, Sí, sí, Oscar. un informe es hacer un reporte de algo o de acuerdo a la solicitud del inmediato superior. Se puede informar los eventos que han ocasionado tal vez una falta en la empresa y o informar si hay daños activos y todo eso. Ya, a ver, otra persona. Daniel. Doctor, Sí, por favor. es un documento en el que se hacen constatar hechos referentes al desempeño de alguna actividad. Sí, muy bien. Lara. Lara. No está atenta, Lara. Balda. Doctor, A ver, ¿qué entiendes o qué piensas que es un informe? el informe, doctor, es algo en el cual se puede transmitir información, ya puede ser de forma más detallada sobre los hechos o lo que se está solicitando, lo que ha habido, ¿no? Lo que va a haber. Ya. Un informe se dice que es poner a conocimiento de una institución, del inmediato superior o de quien dependemos, algún aspecto que se nos pida que le brindemos información. Estos informes pueden ser de diversas características, puede haber también informes legales, puede haber informes laborales, informes de actividades específicas, informes de actividades generales, incluso hasta informes finales cuando estamos en lo que es la elaboración de un proyecto o actividades en las cuales tenemos que demostrar resultados o trabajo realizado. Esto es tan importante que en el ámbito jurídico también se presentan los informes cuando tenemos que brindar a nuestros clientes o en el caso cuando asesoramos a alguna empresa, informes jurídicos con referencia a cierto aspecto consultado. Si hablamos, por ejemplo, de un proceso civil, si trabajamos en un banco o una institución pública o privada, vamos a tener que girar informes mensualmente, semestralmente y, lógicamente, tal vez puede ser con mayor frecuencia o menor frecuencia dependiendo de la institución. Pero sí va a haber siempre un informe también final de gestión, ¿no? El cual va a demostrar lo que hemos realizado en el año y, lógicamente, esto va a repercutir positiva o negativamente en lo que es nuestras personas. Si realizamos un buen informe, un correcto informe, vamos a tener pues el aval o el visto bueno, si vale el término, de nuestro superior y de la institución misma. Si no tenemos un informe que demuestre, que acredite nuestros alcances dentro de lo que es el trabajo, la institución, vamos a tener conflictos y lógicamente vamos a tener pues una mala imagen frente a estas personas.
Por ejemplo, un informe de trabajo consiste en un documento que permite a la empresa conocer el estado en el que se encuentra un trabajo concreto o bien las actividades, tareas realizadas por un empleado en concreto. Cuando hablamos, por ejemplo, a ver, vamos a tomar varios ejemplos. Uno, cuando trabajamos en un estudio jurídico y tiene que brindar informes a una institución, por ejemplo, una cooperativa o un banco, de lo que es el manejo de los procesos y las causas de ejecución, coactivos y otros procesos administrativos que requieren de sus servicios, entonces el profesional abogado debe informar a la institución qué se ha realizado, es decir, las demandas, cuándo han ingresado, cuál es el avance del mismo, qué procesos se han concluido, qué procesos no han concluido y, lógicamente, el motivo de las circunstancias intermedias entre la conclusión o el inicio del proceso. Muchas veces los abogados, por ejemplo, dependen de estos informes de una remuneración realizada por las instituciones, especialmente cuando hablamos de empresas que contratan abogados externos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la función pública, si hablamos del juzgado, de la misma manera se tienen que elaborar informes en los cuales, por ejemplo, se conozca la cantidad de procesos que se manejan en el juzgado, el estado de los mismos, cuántos tienen sentencia, cuántos están con admisión, cuántos están con dependiendo de materia penal, civil, familiar, ¿no? Si por ejemplo en penal, cuántos están con detención preventiva, cuántos son con medidas sustitutivas, en el caso de los juzgados cautelares, o en los tribunales y los juzgados de sentencia, cuántos juicios orales se han realizado, cuántas sentencias. En sí, es pues justamente lo vital y fundamental que va a demostrar, va a acreditar lo que va a ser el avance en el trabajo que realizamos. De la misma manera en la Fiscalía, lo mismo en la Alcaldía y bueno, todas las instituciones que requieren pues siempre tener información fehaciente del trabajo de las diferentes unidades que van trabajando bajo su dependencia. Nosotros los abogados también realizamos estos informes a nuestros clientes cuando, por ejemplo, somos contratados y tenemos que ir informando a nuestro cliente o a nuestros clientes el estado de la causa, la cual estamos llevando, en qué etapa está, cuánto más o menos va a tardar, unos estimados, porque también sabemos muy bien que nosotros dependemos de los plazos procesales que señalan los diferentes ordenamientos jurídicos, sea civil, sea familiar o penal, laboral, tributario, etcétera, etcétera. Y mucho también dependemos de la recarga procesal que existan en los juzgados. En estas circunstancias, muchas veces tenemos grandes conflictos, ¿no? Porque no avanzan los procesos como quisiéramos nosotros, porque según plazos procesales tendrían, digamos, que respondernos en 48 horas. Muchas veces pasa de las 72 horas para que nos respondan un simple memorial, ¿no? Y en algunos casos, cuando es algún tema que se está dilucidando y que tenga que dictarse una resolución, estamos hablando de por lo menos unas 2, 3 semanas, incluso en algunos casos hasta más de un mes. Entonces, ¿cómo de importante es justamente que ustedes sepan cómo elaborar un informe, cuál es la importancia de este? Y lógicamente, ¿no? Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan elaborar, por lo menos tener la estructura básica de un informe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Comentarios, por favor. ¿Ustedes pensaban que
nosotros los abogados también realizamos este tipo de informes. Los informes están pues en todas las actividades laborales, no solo de abogados, estamos hablando de ingenieros, contadores, policía, ejército, todos lógicamente dentro de su rubro y su actividad deben informar a sus superiores las actividades que van a realizar. La policía, por ejemplo, cuando tiene que hacer, digamos, una intervención en una marcha o una protesta, ¿no? Si es que ocurren algunos aspectos relevantes dentro de lo que es la actuación, debe informar a la superioridad qué ha pasado, en qué calles, avenidas, si ha habido detenidos, si ha habido utilización de la fuerza, si ha habido uso de gases químicos o tal vez simplemente ha habido un acuerdo, un diálogo abierto entre policía y manifestantes y se ha podido llegar a una solución temporal, ¿no? Entonces, vemos cuán importantes estos informes. Les había estado hablando de que hay varios tipos de informes, ¿no? Vamos a hablar de dos específicamente en el sentido de el contenido del cual se debe informar, ¿no? Hay los informes temporales que van a tener la obligación de informar temas específicos. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué han hecho el día de hoy, 16 de noviembre del 2021? Ahí ustedes me dirán, bueno, conforme a las formalidades, en el contexto mismo del informe, tendrán que decirme, bueno, yo me he levantado a las 8 de la mañana, he realizado ciertas actividades propiamente de mis prácticas profesionales, o en el caso he realizado otras actividades, en la tarde he hecho otras actividades ya personales, en la noche estoy pasando clases, ¿no? Y por último, poder realizar una apreciación, conclusiones respecto a lo que vaya a ser el informe. Esto estaríamos hablando de un informe temporal de una actividad propia que se va a realizar. Dando otro ejemplo, imagínense si la Policía Boliviana Nacional tiene que intervenir un bloqueo en la avenida Ayacucho, esquina Heroínas. Entonces el comandante departamental le pide al mayor que estaba de servicio, le pide que informe cuáles han sido las actividades, las actuaciones, personal y si ha habido novedades importantes. Ahí, lógicamente, el mayor que estaba a cargo del servicio informará si es que habría el bloqueo, en qué horarios, cuánto era la cantidad de personal que se encontraba bloqueando, si se ha podido llegar a un entendimiento entre las autoridades policiales y los bloqueadores para poder liberar el tráfico y la circulación normal por estas principales avenidas. O en el caso, si es que no ha habido la posibilidad, qué medidas se han tomado, ¿no? Entonces, es importante determinar esta situación o este tipo de informe. Hay también informes por proyecto, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, son ciertas actividades mucho más complejas en la cual vamos a tener objetivos generales, objetivos específicos, actividades realizadas, plazos, tiempos, en los cuales se haya realizado, se haya cumplido las metas, no se ha cumplido las metas, por qué no se han cumplido las metas. Todo esto, lógicamente, hace denotar una actividad mucho más amplia que no solo va a ser de un día, sino la actividad que puede ser, digamos, de tres semanas o 6 meses, o incluso, ¿no? Hay proyectos que duran mucho más tiempo, que puede ser anual también.
Estos proyectos, lógicamente, vamos a ir viendo una pequeña estructura, una columna vertebral, para que también ustedes puedan tener conocimiento de cómo elaborar, presentar los informes y de qué manera también quedar bien con las autoridades, con los superiores, porque si no hacen un buen informe, primero, pueden cumplir las obligaciones que tienen frente a la empresa. Segundo, tal vez va a denotar, ¿no?, el incumplimiento de obligaciones que debían realizar. Si, por ejemplo, ustedes tienen la obligación dentro de los procesos judiciales hacer seguimientos, revisar, y resulta de que en una de esas actividades ustedes han omitido realizar una actividad, lógicamente en el informe se puede reflejar esto, no como actividad propiamente de no realizada, sino en los resultados que se puedan presentar. ¿Ya? Este informe, estamos hablando de los informes temporales. En el primer caso, el informe laboral es temporal y sirve para saber las actividades laborales realizadas en un periodo de tiempo determinado. Por eso, este informe es realizado por los directores o jefes de departamento, porque el objetivo final de este modelo de informe es presentar datos en las reuniones anuales. En cambio, el segundo informe es por proyecto y da a conocer los avances y el trabajo realizado por un trabajo concreto. Entonces, vemos que cada uno de estos tipos de informes van a brindar una información válida para el control de las actividades realizadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí de estos tipos de informes? Que son, digamos, los más generales, ¿no? Que, como les había dicho, hay varios tipos de informes que se pueden ir presentando desde la perspectiva de los alcances y la información de ellos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? Nada, no hay dudas. ¿Comentarios? No se olviden que deben colocar sus nombres en el chat. Son 14 personas que están actualmente en aula y son 11 los que han respondido a la lista. ¿Quiénes no han respondido a la lista, por favor, para que les consideren? Yo, doctor. Carolina Torrico. Carolina, deme un segundito. Torrico, Carolina, ¿ya? Velázquez Cajas, María Cristina, doctor, buenas noches. María Cristina. Yo, doctor, Oscar Torres. Oscar Torres. ¿Quién más? Paredes Ferrell, doctor. ¿Quién me dijo? Perdón, no lo escuché bien. Paredes Ferrell. Paredes. Ferrell. Doctor. ¿Sí? Rocío Salazar, doctor. Rocío Salazar. ¿Ya? ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Bueno, ya que tengo su atención, a ver, comentarios de la importancia de un buen informe, por favor. A ver, los que han respondido recién, Carolina. Sí, doctor. A ver, ¿alguna vez ha logrado un informe? Sí, doctor. Cuando estaba trabajando en la fábrica de calzados. ¿A quién dirigió su informe? Sí. A ver, ¿nos podría comentar más o menos a grandes rasgos lo que decía su informe?
uno, ¿no? Seguramente ha presentado varios informes. Carolina, ¿Me escucha, doctor? ahora sí, recién. Le iba diciendo, cuando hacía los informes, cuando había que pagar, por ejemplo, los sueldos o cuando hacía falta de los insumos que realmente necesitábamos. Y, y cada fin de semana mayormente eso se hacía el informe, doctor. Semanalmente. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. A ver, otra persona. María Cristina. Doctor, buenas noches. A ver, usted es capísima. Dígame. Usted, a ver, ¿cuántos informes ha presentado hasta ahora? Bastantes, doctor. A ver, un poquito, háblenos de su experiencia frente a los informes. En lo que es, El tema de los informes, doctor, van variando, no siempre son los mismos como usted ha indicado, ¿no? De la parte administrativa, por ejemplo, aparte de la parte legal o de algún tema, podríamos decir, de obras de ingeniería, arquitectura y demás, son totalmente diferentes, pero sí en sí llegan a tener el mismo elemento que es la parte técnica, ¿ya? También, por ejemplo, en la parte administrativa, los informes que se remiten se lo hace cada vez que a un personal le cambian de una oficina a otra. Este tiene que entregar no solamente la documentación, sino también los activos de los cuales es responsable en el momento de asumir el cargo. Es en ese entendido que algún momento que llegue alguna transferencia, algún cambio o alguna asignación a otro lado, este debe de presentar todo lo que tiene bajo su cargo en el tema de documentación, por decirle ya, presentar desde el primer día que ha sido, que ha asumido el cargo, todo, absolutamente la documentación, sea en la parte de secretaría, sea en la parte técnica, en la parte donde le haya tocado desempeñar sus funciones, por fechas, tiene que ir emitiendo toda la documentación, en qué estado se encuentra, en qué estado está dejando, si un proceso ha seguido su curso, si este proceso está con preventivos y preventivo, se encuentra en Secretaría Financiera o en su defecto se encuentra ya en contrataciones para realizar el contrato en jurídica, o en su defecto si ya ha salido la compra, en dónde se encuentra, ¿no? Siempre ubicando la documentación en qué lugar se encuentra en el momento de irse del lugar donde está. Entonces, esos informes se lo emite directamente a su inmediato superior, el mismo que recibe y entregará de la misma manera a la persona que le va a reemplazar. Esos son los informes que se realizan, doctor. También en el tema de activos fijos, se llama a bienes y servicios para que se pueda entregar los bienes asignados. Como es una institución tan grande, estos tienen no a perderse, sino a que vienen de otra unidad y dicen, necesito esta, por decirle, no, una impresora. Entonces les prestan la impresora, pero ya desaparece del lugar donde el funcionario había dejado, si es que este no da aviso a bienes y servicios del cambio que ha sufrido. Y cuando pasa esa situación, eso sí que es un verdadero problema porque se tiene que rastrear dónde está, quién ha alzado, bajo qué circunstancias, porque ningún activo puede ser movido del lugar, exceptuando que tenga
que activos pueda indicar que sí, pueda dar responsabilidad a otra jefatura o funcionario, doctor. Ya. Cuán importante es, ¿no? Cuando estamos hablando de la función pública, ir presentando ciertos informes, los cuales vayan a ser importantes en la que es la actividad. Imagínense, por ejemplo, de que están a cargo de un vehículo o un equipo, no esté bien cuidado o que no esté debidamente registrado. Si tiene algún problema ese vehículo, lógicamente no sabríamos quién es el responsable de este vehículo, ¿no? Cuando ya se tiene determinado a qué persona o qué funcionario es responsable de un cierto equipo, vehículo o cualquier objeto de parte de lo que es una institución, tenemos que existen responsabilidades que se deben asumir y en el caso informar lo que corresponde para determinar. Se estuvo hablando, por ejemplo, las anteriores semanas de unos vehículos que estaban prestando un servicio diferente al que debían prestar en la ciudad de Santa Cruz, en la cual los vehículos transportaban a un grupo de personas que estaban haciendo diferentes tipos de actividades que se podría decir ilegales, ¿ya? Y resulta de que averiguando un poco que los vehículos, si eran privados o de quién eran, para encontrar responsabilidades por los desastres o destrozos que habían realizado este grupo de personas, se pudo determinar que esos vehículos estaban incautados por delitos de narcotráfico. Entonces, quien estaba como depositario de esos vehículos es pues una oficina estatal que se llama DIRCABI, que es la dirección, bueno, es una institución pública la cual se hace cargo de los vehículos confiscados, especialmente el tema del narcotráfico, y esos vehículos deberían estar, ¿no?, en depósitos guardados para que estos vehículos puedan ser pues procesados en lo que es el proceso judicial y en el caso rematados o si es que se determina que no hay ilícitos, devuelto a sus propietarios. Esos vehículos habían salido de oficinas de depósitos de DIRCABI y estaban haciéndole o le estaban dando un mal uso a estos vehículos. Entonces, imagínense hoy en día, por esa circunstancia, los funcionarios de DIRCABI tienen que informar qué es lo que ha pasado, cómo han salido los vehículos, porque fueron encontrados abandonados estos vehículos. Imagínense, hay un incumplimiento de deberes, si se vale el término, de los funcionarios públicos que estaban a cargo de esos vehículos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, vamos continuando. ¿Cómo realizar un informe de trabajo? Esto en términos generales. Dice, es importante que cualquier ejemplo de informe de trabajo cuente con una serie de apartados concretos, los objetivos marcados inicialmente y las tareas realizadas para conseguirlos. De esta manera podríamos medir el avance del proyecto y en base a los resultados obtenidos hasta ahora, saber si hace falta replantear las estrategias y las actividades desarrolladas. Esto como una guía para que ustedes, cuando tengan que presentar un informe, verifiquen si la actividad que se les está consultando, ¿no?, se ha realizado o no se ha realizado, si ha realizado correctamente y si es que hay que hacer enmiendas, también hacerlo.
vamos a realizar un informe de trabajo. Aquí vamos a ver una pequeña estructura